dice, ve y llama ¿a quién? A tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Jesús le responde, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Esta porción, estas palabras son sinónimo ¿de qué? De adulterio. La mujer posiblemente había vivido en adulterio, porque dice, no solamente has tenido un marido, sino que 5 has tenido. Entonces, cuando una mujer en los tiempos de Jesús pecaba, era común que se le diera la instrucción de apartarse, de alejarse. Cuando los hombres se contagiaban de lepra, eran obligados a vivir en exclusividad, es decir, no podían tener contacto con el resto del pueblo judío. Por eso, la mujer posiblemente iba sola, porque había un rechazo hacia ella. Posiblemente cuando ella se juntaba o llegaba con el grupo de las demás mujeres, el resto de las mujeres de ese grupo la rechazaba, y por eso ella iba sola a sacar el agua al pozo. Amén. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es una conversación oportuna. La mujer samaritana estaba pasando por una circunstancia de rechazo. Posiblemente ya no era rechazo solamente de su familia, sino que también de la sociedad. La mujer vivía en su casa, obviamente, con familia, pero al saber que la mujer estaba pecando, posiblemente su familia se empezó a apartar de ella. Y esto no bastó en la vida de la mujer, sino que aún la sociedad también se entera de lo que venía haciendo y toma la decisión de apartarse, de rechazarla. Entonces la mujer empieza a vivir una vida solitaria, donde ya no tenía la comprensión, ya no tenía el apoyo, ya no tenía el amor de su familia, y ahora posiblemente había también perdido la amistad con sus amigas, con sus amistades, había perdido posiblemente a lo que ella se dedicaba, lo poco, lo mucho que ella tenía, posiblemente también lo perdió a causa de su pecado. Y esta mujer cargaba con una circunstancia de rechazo, y ese rechazo, hermanos, la estaba orillando a la soledad. Cuando una persona empieza a ser rechazada, ¿qué pasa? ¿Le dan ganas de seguir conviviendo con las demás personas? ¿Qué pasa? Se empieza a aislar, y posiblemente había pasado lo mismo con esta mujer. Posiblemente ya vivía sola, posiblemente vivía apartado del resto de su familia por el rechazo que tenían hacia ella. Jesús nota que la mujer se dirige al pozo a buscar agua y observa 2 tipos de necesidades en ella. La primera era la física. ¿Por qué? Porque la mujer requería agua, posiblemente para realizar su quehacer, posiblemente para asearse, posiblemente para ingerirla, pero tenía la necesidad de ir por agua física. Pero Jesús se percata de otro tipo de necesidad que la sociedad no veía en ella, y era una necesidad espiritual, era una necesidad de amor. Las circunstancias de nuestra vida nos provocan la necesidad de movernos. Ella tenía la necesidad del agua, es por eso que sale de donde ella habitaba para ir al pozo y sacar el agua. Cuando nosotros tenemos la necesidad, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nos tenemos que mover, nos tenemos que activar, porque quien teniendo una necesidad, las respuestas le llegan a su casa, ahí sentadito. Todos tenemos que buscar la respuesta ante nuestras necesidades. Así como la mujer salió de su casa, salió de su hogar para ir al pozo y sacar el agua, de la misma manera nosotros tenemos que salir de nuestro lugar donde nosotros nos encontramos para ir a buscar la respuesta ante las necesidades que nosotros tenemos. Pero la mujer cargaba con esas dos necesidades, hermanos. Yo quiero que usted me entienda esto, hermano. El hecho de que Jesús la haya visto que iba sola, quería decir que algo no estaba bien en su vida. Posiblemente Jesús empieza a preguntar, ¿por qué no viene con el resto de las mujeres? El horario habitual para que una mujer haga su quehacer, ¿qué horario es?
en la mañana. Y la gente tiene que madrugar para ciertas cosas, para alcanzar el mandado, para alcanzar posiblemente la carne, el pollo, ciertas cosas. Las mujeres se tienen que levantar temprano para ir. Pero esta mujer, dice la Biblia, que va al pozo en la hora sexta, que era aproximadamente a las 12 de la tarde. Entonces Jesús se percata y dice, ¿por qué esta mujer vendrá sola? ¿Por qué no vendrá con el resto de las mujeres? Y es ahí donde empieza a identificar, aparte de la necesidad del agua física, la necesidad espiritual que ella tenía. Y eso es lo que muchas veces también pasa en nosotros, hermanos. Muchas veces la gente ve las necesidades físicas que nosotros tenemos, pero quiero decirle que también nosotros, así como tenemos necesidades físicas, también tenemos necesidades espirituales. ¿Quién de nosotros vive solamente de comer alimento físico? ¿Es necesario? Sí es necesario, hermanos, pero también es necesario el alimento espiritual. Y era lo que la mujer samaritana estaba buscando ese día, hermanos. En medio de ese mover, Jesús se manifestó. En medio de ese acto que la mujer estaba teniendo de ir sola a buscar el agua, Jesús se manifiesta a su vida, hermano. Pero si la mujer no hubiera salido de su casa y se hubiera quedado ahí en su hogar, esperando que la respuesta llegara, ¿ustedes creen que hubiera tenido ese encuentro con Jesús? Si nosotros queremos tener un encuentro con Jesús, tenemos que salir de la condición donde estamos, hermanos. Amén. Cuando le damos la oportunidad a Jesús de entrar a nuestras vidas, inicia un proceso de transformación, hermanos. Por eso este punto dice una conversación oportuna. Ese encuentro fue oportuno para que la mujer, su estilo de vida empezara a cambiar, hermanos. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Jesús, tan solo basta un minuto, hermanos, de que nosotros le permitamos a Jesús entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Créame que ese minuto basta para que nuestra vida empiece a ser transformada. ¿Cuántos de esta iglesia saben que manejamos un modelo de evangelismo que es en un minuto? ¿Lo saben? ¿Quién no lo sabe? Levante la mano con confianza, hermanos. Ok. Nosotros trabajamos bajo un modelo de evangelismo en un minuto, donde en un minuto tenemos que dar a conocer a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque en medio de las ocupaciones, en medio de las preocupaciones que la gente tiene, basta que nos permitan un minuto para presentarle a Jesús, hermanos. Pero cuando nosotros les presentamos a Jesús en ese minuto basta para que su vida sea transformada, hermanos. Voy a contar un poco del testimonio de mi mamá y va ligado a mi vida, porque es la oportunidad donde nosotros conocimos de Jesús. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, su embarazo ya se había pasado por 15 días, y ustedes saben que un periodo de 15 días en un embarazo que se pase, pues ya estamos hablando de algo muy delicado. Y cuando mi abuela viene a visitar a mi mamá y le dice, pensó que mi mamá ya se había aliviado. La sorpresa era que su embarazo ya a 9 meses y medio mi mamá seguía embarazada. Y en ese momento mi abuela, conoce a una hermana de la iglesia y le invita a que oraran por ella. Y ese acto de haber permitido que mi mamá le permitiera a la hermana que orara por ella, permitió que un milagro se desarrollara, hermanos. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si nosotros queremos ver un milagro en nuestra vida, tenemos que permitirle a Jesús un minuto de nuestra atención, hermanos. Amén. Si ustedes quieren ver un milagro en su vida, hermanos, necesitamos permitirle a Jesús y darle la oportunidad de que Él actúe en nuestra vida. El milagro en la vida de mi mamá y de mi hermano se desarrolló por medio de la oración que alguien hizo en su vida. Amén. Y es ahí donde empezó un proceso de transformación. Y el segundo punto que yo quiero compartir, hermanos, es un encuentro con Jesús es sinónimo de transición y de salir de nuestra condición. Repito, cuando la mujer sale, dice la Biblia que sale a la hora sexta, que eran aproximadamente las 12 del mediodía. Y yo quiero decirle, hermanos, que muchas veces lo físico va ligado con lo espiritual. ¿Qué es
En la actualidad, las 12 del mediodía, hermanos. ¿Qué pasa a las 12 del mediodía? ¿Deja de ser qué? La mañana, y ahora empieza a ser la tarde. Eso es un parteaguas, hermanos. Eso quiere decir que algo importante iba a suceder en esa hora, porque las 12 del mediodía representan un cambio. Lo espiritual va ligado a lo físico. El cántaro era algo cotidiano para la vida de la mujer, era algo cotidiano que ella tenía que cargar para ir, sacar el agua y transportarla a su casa. El cántaro representaba representaba la tradición que las mujeres hacían en aquel entonces, y representaba lo que día a día tenía que manejar. Jesús buscaba que la mujer comprendiera que era necesario dejar lo que ella venía cargando cotidianamente, hermanos. Y esto, hermanos, le dice Jesús: si tú supieras quién te pide agua, serías tú quien le pida a él que te dé de esa agua, hermano. Lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, hermanos, es que dejemos lo que comúnmente venimos cargando para que nosotros podamos ser libres, hermanos. La transición inicia en nuestras vidas cuando reconocemos que necesitamos a Jesús, hermanos. Si nosotros queremos ver una transición, es decir, un cambio verdadero en nuestras vidas, es necesario que le permitamos a que Jesús entre en nuestras vidas y lo reconozcamos como Salvador. ¿Cuántos de nosotros buscamos un cambio en nuestra vida, hermano? ¿O cuántos de nosotros el día de hoy siguen requiriendo un cambio a pesar de llevar años en el Evangelio? ¿Cuántos necesitan un cambio, hermano? Pregúntale a su hermano que tiene al lado: ¿tú necesitas un cambio? Yo creo que muchos de nosotros necesitamos cambiar ciertas cosas en ciertas áreas de nuestro diario vivir, hermanos. Y lo que Jesús le quería decir es: lo que tú vienes haciendo posiblemente está bien, porque estás cumpliendo con tus responsabilidades de tu hogar, estás cumpliendo con tus responsabilidades como mujer, de venir, de sacar el agua y llevarla a tu casa. Lo estás haciendo bien, pero posiblemente lo estás haciendo con cargas, lo estás haciendo cargando circunstancias. Y esto es el tercer punto que quiero compartir, hermanos. No disfracemos las necesidades ante los ojos de Jesús. Este es el tercer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos. Amén. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la mujer cargaba un cántaro día con día, se dirigía al pozo, tratando de aparentar que todo estaba bien. ¿Cuántos de nosotros hacemos nuestras actividades aparentando que todo está bien? Las mujeres, las amas de casa, tienen que levantarse, hacer sus quehaceres, pero ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera lo hacen, hermanas? ¿Con cargas? ¿Con circunstancias? Los hombres que van y trabajan para llevar el sustento a su casa, ¿cómo lo hacen, hermanos? Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero ¿cómo lo estamos haciendo, hermanos? O sea, vamos al trabajo, pero vamos con circunstancias, vamos al trabajo, pero lo estamos haciendo con cargas. Y cuando lo estamos haciendo de esa manera, hermanos, a veces créanme que pesa más las cargas que lo que realmente nosotros ejecutamos en nuestro trabajo. La mujer estaba cumpliendo con sus tareas, la mujer estaba sacando el agua, sabía que saciaría la necesidad física, pero la necesidad espiritual seguía latente, hermanos. Es decir, posiblemente ella se despertaba el día lunes, tomaba su cántaro, iba al pozo, sacaba el agua, lo llevaba a su casa y estaba supliendo su necesidad física, pero la necesidad espiritual seguía pendiente, hermanos. Llegaba el día martes, la mujer iba al pozo, sacaba el agua, la llevaba a su casa y una vez más estaba satisfaciendo sus necesidades físicas, pero las necesidades espirituales seguían pendientes por satisfacer, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como cristianos estamos satisfaciendo nuestras necesidades físicas? Pero ¿cuántos estamos satisfaciendo las necesidades espirituales, hermanos?
Y esto tiene que ir a la par, hermanos, porque si no comemos, ¿qué pasa? Vea cómo está su hermano que está al lado y vea si ya comió, hermano. Si veo que ya comió, dígale, entonces podemos continuar con la enseñanza. Si nosotros comemos físicamente, pues obviamente vamos a seguir teniendo energía, vamos a seguir teniendo fuerzas para hacer nuestras actividades físicas, hermano. Pero si nosotros no recibimos un alimento espiritual, es ahí donde nos empezamos a detener, hermanos. Y todo tiene que ir a la par. Así como nosotros crecemos físicamente, porque empezamos siendo unos bebés, 1, 2, 3 años, y nuestra estatura empezó a crecer, empezó a aumentar. Pero como cristianos tiene que suceder lo mismo, hermanos. Ya no tenemos que tener la estatura de cuando llegamos a tener un encuentro con Jesús. Nuestra estatura tiene que ser, ¿qué? Mayor. Si nosotros, ¿qué diferencia hay de un niño de 1 año a un niño de 10 años? A simple vista, ¿qué es? La estatura. Como cristianos, ¿cómo nos identificamos? ¿Cuántos años tenemos, hermanos? A ver, ve a su hermano que tiene al lado y véalo y dígale, yo creo que tú tienes como 20 años de cristiano. Yo creo que tú tienes como 2 meses de cristiano. Nuestra estatura espiritual también importa, hermanos. Pero para nosotros crecer espiritualmente tenemos que satisfacer nuestras necesidades espirituales. La mujer portaba un cántaro vacío cuando se dirigía al pozo ante los ojos humanos. Si nosotros viéramos a la mujer, cuando uno va a llenar un garrafón de agua, ¿cómo lo carga, hermanos? Con ligereza, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque no pesa. De la misma manera posiblemente era con la mujer cargaba el cántaro fácilmente y posiblemente cuando la gente la veía, aparte de decir, de ya saber quién era, de reconocerla por su nombre y obviamente por lo que hacía, pero cuando la mujer llevaba el cántaro y lo llevaba vacío, con ligereza lo cargaba y la gente decía, va al pozo a sacar agua. Y la gente solamente veía su necesidad física, pero la espiritual no lo lograban ver, hermano. Pero en realidad lo que ella transportaba en ese cántaro, hermanos, era el rechazo, porque al ir sola por el agua, quería decir que había rechazo en su vida, hermanos. Y eso lo estaba orillando a la soledad. La pregunta aquí, hermanos, es ¿qué estamos transportando nosotros en nuestros cántaros de hoy en día? Muy independiente de las necesidades físicas que nosotros tengamos hoy, ¿qué estamos transportando en esos cántaros? Si nosotros fuéramos esa mujer samaritana, ¿qué estaríamos transportando el día de hoy? La mujer transportaba rechazo y soledad, porque iba sola. ¿Qué estamos transportando nosotros en nuestros cántaros, hermano? Muchas veces tratamos de aparentar nuestras necesidades y dejamos de ser sinceros ante Dios, hermanos. Y algo que nos han enseñado aquí en la iglesia es realmente a ser sinceros, hermanos. Cuando nos preguntan cómo estamos, ¿qué decimos? Y la pregunta ahora es, ¿realmente todo está bien? Cuando nosotros venimos a la iglesia, se supone que debe ser un lugar donde nosotros salgamos transformados. Y si el hermano nos pregunta, hermano, ¿cómo se encuentra usted? Hermano, me encuentro cansado físicamente por esto y por esto. Hermano, no se preocupe, vamos a orar por usted. Si nos preguntan, hermano, ¿cómo se encuentra? Me encuentro con una enfermedad, con una dolencia. Hermana, no se preocupe, vamos a orar por usted. Pero si nosotros no somos sinceros, ¿cómo vamos a saber por qué orar? ¿Cierto o no, hermano? Aquí en la iglesia hay muchas maneras, hermanos, de nosotros poder orar por sus peticiones, poder orar por las necesidades. Pero si el pueblo no habla, las necesidades no pueden ser llevadas a cabo, hermano. Amén. El cuarto punto que yo quiero compartir es, suelta el cántaro que no te pertenece. La mujer estaba cargando el rechazo, la soledad en ese cántaro. Y lo voy a hacer ilustrativo, hermano. Este es un cántaro que yo tengo en mi casa. Y posiblemente las mujeres lo cargaban así, lo portaban así e iban por el agua. Y obviamente estaba vacío, entre comillas, pero en ese vacío
lo que la mujer transportaba era el rechazo. Y ese rechazo, hermanos, la orillaba a la soledad. Pero no bastaba ser suficiente el rechazo y la soledad que ella tenía, que en el cántaro seguía transportando cosas que posiblemente estaba haciendo cargas suyas. La mujer dice que iba por agua y en ese momento la mujer vivía con una persona, con un hombre, pero Jesús le dice, bien has dicho, no tienes esposo porque 5 has tenido, pero Jesús le dice, ve, en el versículo 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y Jesús le dice, ve por tu marido. Es decir, estaba haciendo las funciones de una esposa, pero esas funciones la estaban llevando a ser una carga. ¿Por qué, hermanos? Porque se veía obligada, más que por una necesidad, ahora lo hacía por obligación, porque decía, tengo que satisfacer las necesidades de alguien más. Y eso lo que le estaba llevando, hermanos, era a llevar cargas ajenas. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Muchas veces no bastan nuestras cargas propias, que hacemos propias las cargas de alguien más y las venimos cargando y ahora es un peso mayor que nosotros tenemos. La mujer al llegar al pozo llenaba su cántaro y lo llevaba a su casa para saciar la sed de otros, porque tenía que saciar la sed del que decía ser su marido, pero la sed que ella tenía, hermanos, no la había saciado aún. Muchas veces no basta con cargar nuestras necesidades, sino que hacemos propias las cargas de otros, de nuestra familia, hacemos propias las cargas del esposo, de la esposa, de los hijos, y eso hace todavía aún mayor nuestras cargas, hermanos. La pregunta en esta tarde es, ¿qué estamos echando en ese cántaro que lo estamos convirtiendo en una carga mayor? Estamos en este cántaro es nuestra vida, y así como la mujer no bastaba con que ya tenía 2 cargas, posiblemente eran más, pero las más representativas eran esas. A la mujer no le bastaba con cargar esas 2 circunstancias en su cántaro, que añadía más cargas. Y la idea, hermanos, es que nosotros seamos libres de todas esas cargas que nosotros venimos cargando, hermano. La mujer, y con esto voy a compartir el último punto, el punto número 5, que dice, el pozo de la iglesia actual. La mujer samaritana en ese tiempo iba al pozo para sacar el agua, y ahí satisfacía sus necesidades. Y si nosotros lo trasladamos al tiempo actual, porque en ese momento la mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús en el pozo, y ahí sacia sus 2 necesidades, la física y la espiritual. El día de hoy, hermanos, la iglesia, la congregación, es el pozo donde nosotros podemos ir para saciar nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. Amén. Jesús busca que ya no seamos más como la mujer samaritana, que cargan cántaros llenas de circunstancias, sino que dejemos delante de Él, delante de su presencia, esos cántaros. Porque dice la Biblia que la mujer deja el cántaro. En el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Jesús nos hace la invitación de dejar los cántaros que nosotros venimos cargando, hermano. Porque en esos cántaros posiblemente venimos cargando circunstancias, enfermedades, cargas propias y aún de personas ajenas a nosotros,
pero que están causando un cansancio en nosotros. Amén. Y más adelante, más bien dicho, en versículos en esta porción, Jesús habla acerca empieza a meter un concepto, más bien dicho, bueno, sí, un concepto donde dice, empieza a mencionar adoradores en espíritu y en verdad. Y me preguntaba, ¿por qué Jesús en medio de una circunstancia de este tipo empieza a mencionar esta palabra, adoradores? Porque muchas veces nosotros con las cargas, con las circunstancias, no nos permitimos entrar en un momento de adoración a Dios por todo lo que venimos cargando, por todas las cargas que venimos nosotros cargando, propias y aún las que no nos corresponden, hermanos. Pero cuando nosotros tenemos el encuentro con Jesús, Jesús quita las cargas y empieza a establecer una libertad. Y esa libertad a la vez nos permite ser personas que puedan tener un encuentro con Jesús, nos permite ser personas que podamos entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque la mujer posiblemente venía viviendo bajo la ley, pero también venía viviendo bajo la manera en que la gente o la sociedad lo juzgaba. Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, ahora empieza a vivir bajo la gracia, hermanos. Y lo que Jesús quiere que nosotros empecemos a vivir es bajo una gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús le cuestiona, no es bien visto que un judío y un samaritano conversen, y más yo siendo mujer. Y muchas veces nosotros ponemos ese tipo de argumentos ante Dios. Señor, pero ¿cómo te vas a acercar hacia mí? ¿Cómo vas a venir hacia mí? ¿Cómo me vas a bendecir si yo soy esto, yo soy aquello? Y es ahí donde dice Jesús, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo una gracia. No vivimos bajo lo que la gente dice de nosotros, vivimos bajo lo que Dios dice de nosotros. Amén. Y esa libertad que Jesús establece en la vida de la mujer, lleva a esta mujer a testificar y a evangelizar, hermanos. Hay muchas porciones en la Biblia donde Jesús hace milagros en la vida de hombres, en la vida de mujeres, y hay personas que lo dicen, Señor, permíteme yo ir contigo. ¿Y qué les dice Jesús? Que no, que vayan a su casa. ¿Y por qué Jesús no les permite ir con ellos? ¿Por qué Jesús no le permite a ellos que vayan con Él? Porque ellos ahora tenían que testificar y dar a conocer lo que Jesús había hecho en sus vidas. Hermanos, si nosotros hasta el día de hoy no hemos testificado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es porque no hemos recibido la libertad que Él ha querido establecer en nosotros. Porque la libertad que Jesús estableció en la vida de esta mujer le permitió testificar y compartir. Porque la Biblia lo dice en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho, ¿no será esto el Cristo? Y dice en el versículo 30, para cerrar, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Cuando nosotros dejamos nuestros cántaros, hermanos, tenemos que empezar a testificar, a evangelizar, para que más personas puedan venir a conocer a Jesús. Amén. El hecho de que esta mujer haya satisfecho sus necesidades, y cuando ella va y comparte, Jesús no solamente satisfajo las necesidades de esta mujer, sino que las de muchas personas más, porque dice que vinieron a Él a tener un encuentro. Amén. Hermano, la conclusión en esta tarde es entregarle nuestras cargas a Jesús. Porque lo mismo que pasaba con la mujer, lo mismo pasa en la iglesia de hoy en día. Venimos a la iglesia, pero salimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque como entramos con nuestras cargas, salimos con las cargas. Y si nosotros llegamos con un cántaro de esta manera,
con circunstancias. Está bien, hermanos, porque ese es el propósito de venir a la iglesia, que nosotros aquí seamos fortalecidos, pero no es válido salir en la misma manera. Entonces, aquí la pregunta es propia para nosotros mismos. ¿Cómo voy a salir yo hoy en este día de la iglesia? Y la pregunta sigue siendo constante cada domingo. ¿Cómo estoy saliendo hoy de la iglesia? ¿Estoy saliendo fortalecido? ¿Estoy saliendo bendecido? ¿O estoy saliendo con las mismas cargas con las que yo entré? Si nosotros salimos vacíos, hermanos, quiere decir que estamos bien, hermanos, porque la libertad que Dios ha establecido en nuestras vidas se está siendo hecha manifiesta, se está siendo manifestada para que Jesús quite esas cargas y nos haga libres, hermanos. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 55, versículo 22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y me llama mucho la atención porque dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Pero ¿qué pasa si nosotros no le permitimos a Él que tome nuestras circunstancias? Lo único que estamos haciendo es cuidarnos a nuestra manera, actuar a nuestro criterio, vivir bajo nuestro entendimiento y actuar bajo nuestra propia sabiduría. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos libres, hermanos. Amén. Así que en esta tarde vamos a orar, hermanos. Y si usted se identifica con esta mujer, dígale a Dios que la libertad que hubo en la vida de aquella mujer también pueda ser establecida en su vida. Y así como la mujer dejó el cántaro y salió a disfrutar lo que Jesús había establecido en la vida de esta mujer, de la misma manera sea hoy, hermano. Que el día de hoy aquí se queden las cargas, se queden las circunstancias y que nosotros podamos salir libres para poder empezar, ¿tenemos una vida cotidiana como seres humanos? Sí, hermanos. Como hombres tenemos que ir a trabajar, como las mujeres, los quehaceres, las responsabilidades con la familia, los estudiantes en la escuela. Pero la idea es de que esa vida cotidiana que nosotros estamos viviendo día con día, hermanos, la vivamos, pero la vivamos sin cargas. Amén. Dios, en esta tarde te damos gracias por la vida de cada uno de los que el día de hoy tomaron la decisión de venir a esta tu casa, bendito Padre Celestial. Oramos para que la libertad que tú nos has heredado sea establecida en nuestras vidas y sea establecida en esta casa de Torre Fuerte, bendito Padre Celestial. Amado Padre Celestial, oramos porque las cargas que cada uno de nosotros traemos, las circunstancias, las enfermedades, las luchas que se adhieren a nuestra vida, que se adhieren a nosotros, el día de hoy cada uno de nosotros como congregantes, como hijos tuyos, como hijos de esta casa, seamos capaces de entregarte esas cargas, esas circunstancias, para que nosotros podamos ser libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos disfrutar esa libertad en lo absoluto, al 100%, no de manera parcial, no al 10, no al 20, no al 50%, sino al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas cargas, aquellas luchas propias y aún aquellas cargas que aún no nos corresponden, pero que muchas veces hacemos nuestras, el día de hoy las ponemos delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que somos libres y nuestros cántaros son renovados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que las actividades que nosotros hacemos de manera cotidiana las hagamos sin cargas y que aún las podamos disfrutar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos ser hijos, que nosotros podamos ser personas sinceras, que sean capaces de confesar las cargas, las circunstancias con las cuales nosotros venimos cargando, para que tú puedas manifestarte en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como dice tu palabra en el libro de Juan capítulo 4 versículo 28, que entonces la mujer dejó su cántaro,
fue a la ciudad y testificó de la misma manera. El día de hoy suceda en esta casa, que muchos dejemos nuestros cántaros y salgamos en libertad para disfrutar lo que tú has establecido y escrito para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.